noches, empezamos en La Clave, gracias por acompañarnos, como ya les venía adelantando. Dos senadores que manejan muy bien lo que tiene que ver con el proyecto de listas desbloqueadas nos acompañan hoy. De hecho, vamos a hablar de todos los acontecimientos políticos en los últimos días, así que ya paso a saludarle al senador del PLRA, Víctor Ríos. ¿Qué tal, senador? Muy bien, Patricia, muchas gracias por la invitación. Un saludo acá a querido colega Fidel. Un abrazo grande también a Gemavi, si nos está viendo. Exactamente, muchas gracias y pronta recuperación también para Germán. Fidel Zavala, senador, ¿cómo está? Un gusto, Patricia, igualmente. Mi saludo para vos, para Víctor, que hace 2 días estamos batallando más en el Senado que en nuestra casa. Sí. Y bueno, para Gemavi también pronta recuperación. Sí. Bueno, 30 votos. Finalmente se aprobó el desbloqueo de listas sábanas, que hablamos de listas cerradas, desbloqueadas y representantes para de manera proporcional, ¿verdad? Sí. ¿Nos puede explicar en esta primera etapa qué significa lo que hoy se aprobó? Con voto preferencial. Bueno, realmente este es un triunfo, yo creo que en general de la ciudadanía, ¿verdad? Porque esto es un trabajo que se inicia hace 17 años, ¿verdad? Y yo creo que hubo un trabajo minucioso de la comisión encargada de estudiar el proyecto, ¿verdad? Que es el de reforma electoral. Bueno, nosotros teníamos un sistema donde las listas eran cerradas y bloqueadas. Vos no podías tener ningún tipo de injerencia en la elección, en la ubicación de los candidatos, ¿verdad? Y hoy tenemos la condición de que sea cerrada por un tema de respetar un poco el tema de la proporcionalidad, pero sí tenemos condiciones de desbloquearlas de manera que nosotros podamos tocar, ¿verdad?, la ubicación de los candidatos dentro de las listas. Para hacerlo un poco más práctica, senador, o sea, vamos a tener la papeleta, ¿verdad?, con la cara de Fidel Zavala, por ejemplo, candidato a senador. Así mismo. Abajo de la cara de Fidel Zavala, la cara de Juan Alberto Jiménez. 45 Patricia senadores. Vargas. Así mismo. Y uno va a poder decidir el orden en que quiere. Uno va a poder decidir el orden en que uno quiere, ¿verdad? Ese orden o ese voto preferencial va a posicionar al candidato en la lista de los 45, ¿verdad?, evitando de que efectivamente la lista sea sábana. Vos vas a poder elegir, ¿verdad? Y el voto, el voto preferencial, aparte de ubicar el candidato, ¿verdad?, va a dar el voto al partido, ¿verdad? De manera que con ese voto, ¿verdad?, el partido va a poder definir la cantidad de escaños, ¿verdad?, que tiene, o la cantidad de bancas que va a ganar, ¿verdad?, por el sistema DON. En este caso, senador Ríos, de alguna forma es solamente esto en la interna que va a poder haber el cambio. En las generales también. También. Sí, es una especie de tu voto vale doble. No sé si te trae algún recuerdo. Sí, tu voto vale doble. Es decir, vamos a suponer, se conforma la lista hasta Fidel, Patricia, Víctor. Yo voy y digo, bueno, yo quiero que Patricia sea la que encabece en la interna. Entonces marco Patricia. Entonces, eso suma para la lista y marco mi preferencia de quién quiero que encabece esto. Vamos a suponer que Patricia efectivamente termina encabezando la lista en las elecciones generales. Y viene el elector, o la mayoría de los electores dicen, no, yo prefiero que sea Fidel, y marcan a Fidel. Entonces, los electores, estamos hablando de las generales ya. En las generales ya. Vos podés terminar encabezando la lista de tu partido, de tu movimiento, después de las internas, y en las generales los electores pueden volver a cambiar y decir, nosotros preferimos que sea Fidel. Y pasa Fidel a ser el número 1 y vos quedás en segundo lugar. Es decir, el elector va a tener la posibilidad de decidir o definir el orden tanto en las internas como en las elecciones generales. Esta fue una de las grandes discusiones porque hay colegas que planteaban que solamente esto se aplique en las internas. Claro. Nosotros, y la mayoría finalmente entendió que debe aplicarse esto tanto en las elecciones internas como en las elecciones generales. Y quiero aclarar lo siguiente porque por ahí se está manipulando. Dicen, no desaparecieron las listas. Las listas no pueden desaparecer porque el artículo 118 de la Constitución Nacional exige la proporcionalidad. Exactamente. Y eso solamente es factible a partir de las listas. O si no,
muere tu proporcionalidad y en consecuencia tu ley pasa a ser inconstitucional. Claro, ahora, senador Zavala, si es que solamente se permitía que en las internas uno pueda cambiar la ubicación de los candidatos, finalmente iba a ser una lista cerrada para aquel que vote en las generales y que no participó en ninguna interna, por ejemplo. Sí, a ver, iba a ser una depuración, como dice Víctor, en vez de que tu voto valga doble, iba a haber efectivamente una depuración, porque acá nosotros tenemos que mirar el tema integralmente, ¿verdad? Porque no pasa solamente por desbloquear la lista. Tenemos que ver cómo nacen las candidaturas, ¿verdad? Y el financiamiento de las candidaturas, ¿verdad? Entonces, vamos a decirlo, los candidatos anclas se te venían instalando en las diferentes listas. No, hoy vos vas a tener las listas, ¿verdad?, integradas prácticamente, donde vos vas a poder definir cuál es la lista que va a ir a pelear en las generales, después de haber pasado las internas, ¿verdad? Y agregando un poco a lo que decía Víctor, que yo creo que es lo importante, ¿verdad? Yo creo que hay un universo dentro del Partido Colorado, ¿verdad?, que son cerca de 1.200.000 electores. Dentro del Partido Liberal, ¿cuánto tenemos, Víctor? 800.000. 800.000. Entonces, tenemos un universo que no están en ninguno de los partidos, ¿verdad? Lo que vos, con una sola votación, ¿verdad?, ¿verdad? Porque se planteó también de que haya una sola votación, que en una sola votación se defina la interna y la general. Con una sola votación vos no le das posibilidad a que ese elector que no está afiliado a ningún partido, llámese, ¿verdad?, aquel tercer espacio, no tenga condiciones de elegir, ¿verdad? Y claro, mucho menos, ¿verdad?, en la primera y mucho menos en las generales. Claro, porque de alguna forma le da solamente la posibilidad a aquellos que forman parte de las grandes estructuras, las pequeñas, pero afiliados dentro de un movimiento o partido en este Totalmente, caso. Ya. Totalmente. ¿Se pudo haber mejorado más este proyecto o finalmente se logró lo que se quería? A ver, siempre se puede mejorar. Seríamos muy soberbios para decir, esto es la quinta esencia. Pero creo que aprobamos un proyecto bastante razonable. Y hoy mencionábamos, algunos plantean que esto puede significar la extinción de los partidos políticos tradicionales, y efectivamente hay gente que quiere esto, ¿verdad?, que es legítimo, ¿verdad?, porque mucha gente culpa a los partidos tradicionales de todos los males de la sociedad. Pero no es tan así, porque puede ocurrir lo siguiente. Fíjate nomás, vamos a suponer que yo soy del PLRA, me voy a las internas, y después de las internas quedo en el lugar número 18. Y nosotros sabemos que normalmente a 13, 14 son las bancas que conseguimos como partido. Sí. Actualmente, con el sistema actual, si yo soy número 19 en la lista del PLRA, ya sé que ya no tengo ninguna posibilidad. Con este sistema puedo tener posibilidades. Hasta el número 20. Es decir, puedo ser 25 y decirle a los que me votaron, vamos a suponer que 30.000 me votaron, y decirle, che, no vayan a votarle a Fidel ni a ningún otro independiente, vótenme a mí, puedo de 25 terminar siendo el 12. Entonces, si los partidos políticos trabajan bien, pueden terminar manteniendo inclusive su voto en las internas. Por ejemplo, el Partido Colorado, en las últimas internas para senadores, el Partido Colorado, sumados todos los votos de los movimientos internos, tuvo más o menos 1.100.000 votos en las internas. Y en las generales tuvieron alrededor de 700.000, es decir, 400.000 migraron hacia Patria Querida, Hagamos, PLRA. Hoy puede ser que no ocurra, porque puede ser que el número 20 del Partido Colorado les diga a sus correligionarios, vótenme, yo puedo ser senador, cosa que hoy no ocurre. Entonces, depende, esto no hay ninguna fatalidad, ni significa la extinción de los partidos políticos, ni tampoco significa que definitivamente el tercer espacio va a terminar fagocitando a los partidos ni nada por el estilo. Claro, acá lo que se va a ver también, senador Zavala, es una guerra casi encarnizada entre los propios políticos que antes ya no hacían nada, esperaban que el primero tenga muchos votos y seguía entrando por mayoría. Así mismo, yo creo que va a haber, de hecho, acá se rompen paradigmas, claro, va a haber una reingeniería seguramente dentro de los partidos, ¿verdad?, en el sentido de que van a cambiar las fuentes de financiamiento, ¿verdad?, porque antes te decía, vos querés ocupar este lugar, cuesta tanto, ¿verdad?, y finalmente terminaban financiando a la cabeza al partido, y bueno, yo creo que eso hoy va a desaparecer, ¿verdad? En las internas van a haber efectivamente competencias, ¿verdad?, y crueles, ¿verdad?, seguramente dentro de los partidos, ¿verdad?, y dentro de las listas, de las diferentes listas dentro del partido, ¿verdad?, y en las generales yo creo que también va a haber cierta disputa, vamos a decir, por ocupar escaños, claro, o lugares dentro del partido, claro,
aparte de la general. El que no pide voto no va a poder... Claro, pero eso va a obligar sí. a aquellos que trabajan vender un proyecto correcto, sensato, responsable, no solamente decir acá poner plata y todas las cosas funcionan. Y yo siempre digo, ¿verdad? No hay un modelo perfecto, siempre todo es perfectible, Patricia, ¿verdad? Y esto, vamos a decir, es... porque si nosotros queremos tener algo, ¿verdad?, que efectivamente tenga resultados, nosotros tenemos que conjugar, ¿verdad?, una serie de proyectos para que efectivamente esto funcione. Y cuando digo conjugar una serie de proyectos, nosotros podemos hablar no sé, el control biométrico, ¿verdad?, las urnas electrónicas, el transporte gratuito, ocupar las mesas, ¿verdad?, como una carga pública de parte de la sociedad civil. La experiencia del Partido Liberal en las últimas elecciones, ¿verdad? Se habló mucho de fraude. Entonces, yo creo que tenemos que apuntar un poco a eso. Finalmente, lo que nosotros vamos a hacer acá es de que el soberano, el pueblo, ¿verdad?, el elector, vaya efectivamente no a votar, vaya a elegir. Y esto obliga, senador Río, a los partidos a tener mejores candidatos. Sí. Porque uno ve en su lista 2 o 3 más o menos que valen la pena y después el resto, sobre todo algunos partidos tradicionales. Claro, ¿verdad? obliga a tener mejores candidatos y quiero agregar lo siguiente. Una experiencia que creo que se vive también en los otros partidos. Normalmente con el sistema actual ocurre lo siguiente. Si el número 1 o el número 5, yo fui 5 en la lista del PLRA. Entonces normalmente uno dice, tomba a puño y que sea. Si yo ya soy número 1, ya soy número 2. Claro. Y que trabaje el 14, el 15, 16. Bueno, ahora no va a ser tan así. Vas a tener que salir a trabajar, mostrarte, porque sabes que la competencia continúa. Pero quiero agregar lo siguiente. Yo no quiero que la ciudadanía se decepcione de repente, porque muchos, de muy buena fe, están esperando que esto implique un salto cualitativo espectacular. Claro. En cuanto al mejoramiento de nuestro sistema electoral. El desbloqueo no puede hacer ciertos milagros, no puede hacer milagros. Es un primer paso necesario, pero no es suficiente. Además de lo que manifestó Fidel, que comparto absolutamente, hay un tema central, Patricia, que tiene que ver con el financiamiento político. Si nosotros, hoy dije esto y repito, no cortamos el chorro del dinero mal habido en la política, el desbloqueo no va a servir de nada. O sea, si el dinero del narcotráfico, si el dinero del armatráfico, si el dinero de los secuestros, si el dinero de producto de cualquier actividad ilícita va a seguir financiando impunemente a la actividad política, y esto no va a cambiar. Entonces, un próximo paso fundamental tiene que ver con esto, con el financiamiento político. No sé, hay que trabajar por la trazabilidad, hay que pensar en un sistema eminentemente público, porque es un tema clave, es un tema complicadísimo, porque si yo no tengo ningún control, yo puedo ser un capo mafioso y me dedico a financiar unos cuantos candidatos y termino la historia. Eso tenemos que evitar también para que la ciudadanía, es importante advertir sobre esto, para que la ciudadanía sepa que hay que seguir en estado de alerta y avanzar en otras reformas complementarias al desbloqueo. Es así, a la vuelta de la pausa vamos a escuchar, senador, su opinión sobre eso, porque es muy fácil poner a un candidato que de alguna forma tiene un currículum, un antecedente interesante, pero ¿quién le está financiando a ese candidato? Así que hacemos la pausa y ya volvemos. Bueno, y seguimos con los senadores Río y Zavala y quedamos antes de ir a la pausa en escuchar un poco al senador Fidel Zavala sobre lo que tiene que ver con el financiamiento, ¿verdad? ¿Cómo se podría controlar quién financia a un candidato? Porque sería fácil poner a alguien con un antecedente limpio, por decir de alguna manera, y que esté financiando a alguien que está metido en hechos ilícitos. La ley así como estaba, como está, porque tenemos que tocar eso, contemplaba solamente el control y un control no muy riguroso, ¿verdad? Digo no muy riguroso porque algunos cumplen y algunos no. Algunos cumplen bien a cabalidad, otros medianamente y otros regularmente, pero no hay sanciones para ellos y solamente se aplicaba para las generales, ¿verdad? Y era una crítica, ¿verdad? Porque los candidatos anclas, vamos a decir, o los malos candidatos, a través de un financiamiento oscuro, de las drogas, de las armas, como dice Víctor, ¿verdad? Se te pueden instalar en las listas, ¿verdad? Antiguamente figuraba como número 1, ¿verdad? El candidato o el caballo de ellos, financiado por ellos, y bueno, yo creo que eso, vamos a decir, parte se resta con el desbloqueo, pero no quiere decir que ese financiamiento no pueda existir, ¿verdad?, durante las internas. Entonces,
como parte del paquete de leyes que tenemos que conjugar y analizar para ir perfeccionando esto, yo creo que tenemos que pasar a las internas, ¿verdad? Y los controles tienen que ser un poco más rigurosos en el sentido que tiene que haber una trazabilidad del uso, primeramente de dónde vienen los recursos y después en el uso de los recursos. O sea, individual también, porque por ejemplo, ayer, creo que anteayer, yo publicaba los $300.000 que había invertido en 15 días en publicidad y todo lo que fue su campaña de Dionisio Amarilla, por ejemplo, el senador. Sí. Y él decía, no, pero esto juntamos con la senadora Eugenia Bajad, con el senador Blas Lanzoni, pero eso de boca para afuera, los documentos no se veían quiénes aportaban y cómo aportaban, de dónde sacaron. La obligación es todo. ¿Por qué tenés que ocultar algo? Si finalmente se traduce en números, ¿verdad? Vos podés tener financiamiento de medios, ¿verdad? Y finalmente, ¿cómo te dan el financiamiento? Bueno, el financiamiento te puede dar en recursos o te puede dar en especie. Lo mismo tenés que imputar, ¿verdad? Es un tema de un asiento contable, pero tiene que haber una rastreabilidad de todo. Y senador, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a lograr coincidir en ese control que es tan difícil de realizar? Yo soy, por filosofía, por principios, partidario de una financiación eminentemente pública. Y a mí me dicen, bueno, pues otra vez más gastos al Estado. Y sostengo lo siguiente, digo eminentemente, no exclusivamente, con el porcentaje de recursos que se destina hoy a los partidos en términos de subsidios, en términos de aportes, yo creo que gran parte ya podemos cubrir las necesidades de publicidad, etcétera, etcétera. O sea, no hace falta... Para los partidos grandes, Víctor. Por eso digo, sí, en principio. Los partidos chicos, sí, pequeños, penan siempre. Tienen problemas, pero digo, ahí hay un dinero importante del Estado que hoy de todas maneras se destina a fines políticos, electorales. Porque no hay necesidad de estos gastos impúdicos, de estos gastos siderales. No hay necesidad. Hay que limitar en lo posible el tema del financiamiento político y en la parte que se permita la financiación privada, la trazabilidad. Esta es una recomendación de todas maneras de la OEA, de varios organismos internacionales, porque definitivamente afecta a la democracia. Hoy, en Paraguay, nosotros no podemos hablar en puridad de democracia. Esto más bien es una plutocracia. Por lo tanto, el próximo paso me parece fundamental, necesario, es esto que tiene que ver con el financiamiento político, que es una cuestión que podemos trabajar con la legislación ordinaria desde el Congreso. Porque yo, si es por mí, quiero cambios mucho más radicales. A mí me gustaría que los senadores sean electos por departamento, pero es una cuestión ya constitucional. Me gustaría que uno pueda ser diputado con la mayoría de edad. ¿Por qué no? De la mayoría de edad. Hoy son 25, mayoría de edad. Me gustaría el tema del balotaje. Me parece son cambios necesarios que tenemos que introducir, pero ya tienen que ver con la Constitución. Ahora, el tema del financiamiento político podemos trabajar y debemos trabajar a través de la legislación ordinaria. Claro, ahora los partidos políticos grandes como el PLRA, la ANR y el Frente Guasuco últimamente, que recibió bastante en aportes también deben hacer un control interno, porque a veces cuando está solamente el oficialismo manejando esos fondos, pero ¿qué pasa con la educación cívica, las campañas electorales? ¿Por qué tanto dinero, como decía Víctor Ríos, debe salir de otro lugar cuando en el partido existe ese dinero? Claro, de hecho hoy hay eso que Víctor menciona, ¿verdad? El financiamiento político de parte de, y va en función a la cantidad o el caudal electoral que vos tenés, ¿verdad? La cantidad de escaños que vos conseguiste, y hay una obligación de, vamos a decir, invertir, ¿verdad? O de invertir en talleres, en consultorías, capacitaciones, etcétera, etcétera, que es la obligación, es la obligación según la ley, ¿verdad? Pero también yo creo que eso hace a una parte del total de la campaña. Los partidos grandes, las erogaciones son mayores, los partidos pequeños o menores, ¿verdad? Pero vamos a decir, nunca es suficiente, ¿verdad? Porque las campañas, sobre todo los partidos grandes que tienen dos campañas sangrientas, ¿verdad? Porque las internas son importantes, ¿verdad? Y las generales son importantes. Entonces yo creo que hace un poco a todo. Finalmente, el control, ¿verdad? Y la trazabilidad yo creo que es importante. Ahora, yendo un poco a lo que ya es la elección en sí, la práctica, el voto electrónico es la nueva discusión que a partir de ahora creo que se va a instalar. En 15 ¿Usted está días. o no de acuerdo con la...? Nosotros estamos de acuerdo por una cuestión
partidaria. El PLRA decidió acompañar, hay un mandato partidario en ese sentido, y en 15 días vamos a discutir específicamente el tema del voto electrónico en la Cámara de Senadores, que es una discusión fundamental, es muy importante porque tiene varias aristas, tiene una dimensión claramente tecnológica, ¿verdad? Hay que escuchar a los técnicos, los especialistas en informática, ingenieros en software, etcétera, etcétera. Es indispensable. Y tiene también una cuestión que tiene que ver con la constitucionalidad. En Alemania hace mucho tiempo se declaró inconstitucional, en Suiza también, pero me dicen que así como se está planteando en Paraguay, vamos a poder también compatibilizar el voto electrónico con la Constitución Nacional. Hay mucha gente que tiene mucho miedo, realmente, claro, pero en el caso nuestro, como partido, ya hemos resuelto acompañar el proyecto. Claro, cuando el senador Ríos dice la gente tiene mucho miedo, porque en el mundo estamos hablando de 7, 8 países nomás que usan la urna electrónica justamente por la falta de confiabilidad que tienen. Yo quiero significar un poco lo siguiente, ¿verdad? Primeramente, yo creo que para la parte informática no hay límite. ¿En qué sentido? No sé, uno hace transacciones en Tanganica y hace con la misma tarjeta que tiene acá, ¿verdad? Y está todo interconectado en red, o sea, yo creo que es posible. Segundo, Paraguay es un país que se viene destacando a nivel mundial, ¿verdad?, por ofrecer ese tipo de servicios. Quiero mencionar esto diciendo de que tenemos capacidades en Paraguay. Segundo, vamos a desmitificar un poco el tema del voto electrónico, ¿verdad? Porque hay sistemas y sistemas, ¿verdad? Uno va al Brasil, ¿verdad?, y ve cómo funciona el sistema de urnas electrónicas, que es lo que implementamos acá, ¿verdad?, un tiempo, y la gente dice se prestó a fraude. Pero se prestó a fraude, ¿por qué? ¿Verdad? Porque uno va, ¿verdad?, elige el número del candidato donde tiene un código que es 1, 2, 3, 4, 5, 7, es Víctor Ríos, y 1, 2, 3, 4, 5, 1, ¿verdad?, es Fidel Zavala, y uno le vota 1, 2, 3, 4, 5, 7 a Víctor Ríos, pero si el sistema está tocado, ¿verdad?, le cargan el voto a cualquier otra persona, ¿verdad? Y sale una constancia de votación nada más, ¿verdad? Y el resultado del TREP, ¿verdad?, que es el conteo rápido, es inmediato y los resultados están en el acto, ¿verdad? En Paraguay no se puede aplicar eso, ¿verdad? No se puede porque es inconstitucional, ¿verdad? Porque el contaje, ¿verdad?, el escrutinio, ¿verdad?, tiene que ser público. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un proyecto que presentó y que lo acompañamos nosotros con Ludotich, ¿verdad?, gente de la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad de Ingeniería, ¿verdad?, donde realmente vos te ibas, entrabas en la lista, ¿verdad?, se te desplegaba la lista de los candidatos en el partido, vos ibas eligiendo, ¿verdad?, se da todo el tema preferencial que nosotros hablamos, etcétera, etcétera, y en el momento de decir confirma la votación, sí confirmo, aprieta el botón y se emite un boletín de voto electrónico, o sea, en el sentido que vos votaste. Vos te vas, conferís, está correcto, ¿verdad?, me gusta, no me gusta, esto es lo que yo voté, ok, te vas y depositas en una urna física como es en el sistema de hoy, ¿verdad?, que eso se va a trasladar, ¿verdad?, a justicia electoral y ahí se va a hacer el escrutinio público. Lo que vamos a tener es el TREP de inmediato sin la dificultad de, digo, porque si nosotros hacemos todo esto, ¿verdad?, y después viene justicia electoral, dice, no, esto es impracticable porque no tenemos, nosotros queremos que no tengan excusas, ¿verdad? Claro. Para eso le vamos a dar el voto electrónico, ¿verdad?, para que efectivamente, ¿verdad?, sea, por eso hago una diferencia entre voto y urna electrónica, para efectivamente, ¿verdad?, sea transparente, ¿verdad?, y el escrutinio sea público, ¿verdad? Uno diga, esto es lo que yo voté y deposite en la urna. O sea, ustedes también están de acuerdo, Patricia. Estamos de acuerdo. Yo le escuché hoy al senador Enrique Riera y también, eso por cerca al mediodía, más o menos un poco más, y a la tardecita ya la diputada Celeste Amarilla, ¿verdad? Y Celeste Amarilla decía que, y también Riera, de que deberían salir 2 comprobantes. Un comprobante para mirar si efectivamente yo voté por Víctor Ríos, voté por Víctor Ríos, meto en la urna, y el otro para llevar conmigo. Y decía el senador Freeman, es peligroso que me den a mí para que yo lleve uno, porque eso se presta a que alguien te extorsione por quién podrías votar a cambio de una suma de dinero, como sabemos que ocurre en el interior del país, sobre todo, no digo que solamente ahí, ¿verdad? Concuerdo, yo creo que tiene que haber... Mira, acá estoy hablando de un senador de un partido importante que dio la idea, y de una senadora de otro partido importante que parece es peligroso. una discusión que seguramente la vamos a tener, Patricia, ¿verdad? Pero yo estoy de acuerdo en eso, ¿verdad? Porque se presta para el chantaje, para la extorsión, para la presión,
¿verdad? Y sumado a esto, creo que hay un proyecto que van a presentar sobre el tema del biométrico, ¿verdad? Donde efectivamente no es que vayan el tema de la cédula, la calecita, etcétera, etcétera, sino el que vaya a votar efectivamente tenga que agarrar y colocar su huella dactilar. Pero son temas que se van a ir seguramente presentando. Pero lo del voto electrónico nosotros estamos convencidos de que es posible, ¿verdad? Y es viable hacerlo para que sea constitucional, ¿verdad? De esa manera que hablamos. Patricia, Sí. una aclaración y voy a tirar un poquito de pimienta, si no esto ya es demasiado aburrido. Sí, metele, Sí. adelante. Es importante mencionar lo siguiente, que lo que aprobamos hoy, vamos a suponer que no se puede aprobar el voto electrónico. Lo que aprobamos hoy igual se puede aplicar con el sistema actual, con el Sí. sistema convencional. Es importante aclarar esto porque algunos ya están diciendo, no, aprobaron Guaú hoy porque después no van a aprobar el voto electrónico y ahí esto queda en aguas de borraja. Aunque No. quede como Aunque quede lo del voto así- electrónico, igual así se puede como implementar. vamos a suponer que no podemos, no importa el motivo. Igual lo que aprobamos hoy se puede aplicar con el sistema actual, con el sistema convencional de votación que tenemos Sigamos tirando más en el pimienta. Paraguay. Podemos Entonces, seguir tirando. Sí, pero- no, pero ahora, puede poner una cena de pimienta acá, yo ahora quiero. tiro la pimienta, ahora tiro la pimienta. Para mí el proyecto que aprobamos en senadores tiene un significado muy especial también, porque hemos aprobado la cuestión de la paridad en el orden de declaración. Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Y no es cierto que esto mata al desbloqueo. Al contrario, yo pensando, y lo dije ya públicamente, repito ahora, digo, para los misóginos, mejor. Se puede conformar una especie de misóginos unidos del Paraguay y digan, no vamos a votar a ninguna mujer en la lista, porque solamente en la interna. Entonces, los misóginos podemos ir a votar todos hombre, 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 y los 10 o 12 primeros de la lista del PLRA o del Partido Colorado pueden ser hombres directamente. O sea que no afecta de ninguna manera a la esencia del desbloqueo. Ahora, uno puede filosóficamente no compartir, esa es otra cuestión. Pero esta otra aclaración también, no es que con esto se mata el desbloqueo de ninguna manera. Senador. Voy a hablar en el primer sentido, Sí. o sea, en el sentido del voto electrónico y en el segundo Sí. después del tema de la paridad. Bueno, yo creo que el voto electrónico, vamos a decir, sin el voto electrónico efectivamente sí se puede hacer, ¿verdad? El gran problema de todo esto, ¿verdad? O la gran ventaja del voto electrónico es de que no va a haber un manipuleo de las actas, ¿verdad? Si ya tenemos fraude nosotros en mesas, ¿verdad? Y una gran denuncia la hizo el Partido Liberal en las últimas elecciones, ¿verdad? Con esa simplicidad y ese tiempo que lleva, ¿verdad? Si vos tenés que comenzar a contar todos los votos preferenciales y se multiplica ese tiempo de espera de las mesas, ¿verdad? Y se multiplica eso por 5, por 6, ¿verdad? El tiempo, se va a prestar a más fraude. Entonces la gente va a terminar diciendo, no, esto no funciona, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos evitar es ese tipo de cosas, ¿verdad? Por eso es muy importante el voto electrónico con la impresión de la papeleta, ¿verdad? O sea, en el sentido cómo vos votaste y de manera que puedas depositar en una física para que después el escrutinio sea público. Bueno, tenemos que hacer nosotros una breve pausa, pero yo dejo mi duda respecto a la urna electrónica, porque ¿quién nos asegura que tengamos el papelito en mano, pero dentro de la máquina efectivamente figura que se votó por otra persona que efectivamente no El es? escrutinio público. Y sí, pero sería otra vez de Lo que vuelta vos- volver a las papeletas. No, no, Que no. quedar de uno a uno y Pero contar vos uno a vas, uno lo vos que vas está a ahí. tener, antes que vayamos, vos vas a tener el TREP inmediato, ¿verdad? Y vas a tener un escrutinio público, ¿verdad? Que se va a llevar su tiempo, pero se va a hacer con tiempo. En la justicia electoral van a estar los jueces electorales. Es más difícil. Yo creo que gran parte, ¿verdad? de toda la trampa que se hace, vamos a hablar así, se hace en el momento del cierre, el acta en el conteo, y después se rompen los votos, ¿verdad? Ahora, si por ahí tenés tiempo, sería bueno que revisar un poco la sentencia del Supremo alemán. Es muy interesante sobre lo que... Voto electrónico. Sí. Bueno, vamos a hacer nosotros una breve pausa a la vuelta. Vamos a hablar de qué es lo que hizo el senador Payo hoy en la calle y qué pasó ayer también. Cómo se dio toda esa negociación para finalmente lograr que presente su renuncia al Contralor ante la presión que estaban ejerciendo los senadores y la ciudadanía en las calles. Ya volvemos. Bueno, seguimos con los senadores Zavala y Ríos, y el senador Zavala, aparte me quería comentar justamente su parecer sobre el tema de la ley de paridad, senador. Sí, bueno, en realidad hoy se tocó el tema de paridad. Yo creo que es importante la participación de la mujer, ¿verdad? Y de hecho, vamos a decir, hay visiones y visiones, ¿verdad? Con todo respeto, yo creo que con el desbloqueo de la lista,
¿verdad? Vos podés armar una lista de 45 senadoras mujeres si querés, ¿verdad? O podés tener una lista donde vos tengas 20% de mujeres como indica hoy la ley, ¿verdad? Y podés decir, yo solamente quiero votarle a estas, ¿verdad? Entonces, cuando vos agarrás y decís, yo tengo que obligatoriamente, ¿verdad?, incluir en la lista un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, ¿verdad? Vos estás limitando, primeramente va un poco contra el sentido del desbloqueo, ¿verdad? Porque la libre elección vos ya estás condicionando, uno, ¿verdad? Y en segundo lugar, yo creo que las personas se tienen que ir ubicando no por un sentido de imposición, sino por un sentido de mérito, ¿verdad? Y justamente ese es el objetivo de, vamos a decir, del voto preferencial, ¿verdad? Pero hoy en día justamente le meten la mayoría de hombres y casi ninguno sin méritos, o sea, Sí, por ejemplo. sí. O sea, ¿verdad? ¿por qué no vos se queja cuando le meten en una lista entera de puros hombres y solamente los números 5 obligatorios mujeres? Ahí sí hay una queja, ¿verdad? Concuerdo contigo. Así como también te digo, ¿verdad? Te puse el extremo. Claro. Ahora vos podés tener una lista de 45 senadoras mujeres si querés. Ya ¿verdad? que sería el extremo, como Ya usted lo sería el dice. extremo, ¿verdad? Por eso te Ahora, digo. ahora, Fidel, hoy puedes tener una lista de 45 mujeres. Hoy la ley no te prohíbe. Me acuerdo, Sí. te interrumpo un segundo nomás, porque Sí. tenemos hasta las 11 de la noche, parece. Un día me llama una dirigente de Curuguatú y me dice, nosotros queremos una lista de concejalas, todas mujeres. Sí. ¿Se puede? Sí, se puede. Lo que no se puede es de todo hombre. Por la ley dice, en el caso de PLR hay un 33%, Bueno, cada ahí 3 está, lugares tiene sí. que ir una mujer. Pero eso es lo que se denomina discriminación positiva. O sea, hay que entender, y la Constitución misma dice que el Estado debe remover aquellas condiciones que generan desigualdades. Y el caso de la mujer en Paraguay sabemos perfectamente. O sea, dígame si no es meritorio la mujer que tiene que, primero hacer la mayor parte del trabajo gratuito en la sociedad, hace la mujer. Cría hijos, tiene que soportar una sociedad patriarcal, machista. Hoy veía ahí en tu noticiero una mujer que dice 3 años, no sé cuántos años soportó los golpes 8 de años. la bestia que tenía con ella. Entonces, esa mujer nunca va a tener posibilidad de ser parlamentaria si tiene que estar soportando los golpes de la bestia que tiene con Y ella, la por propia ejemplo. ley habla justamente no menos del 30% de mujeres en la 20. lista, no menos del 20%. 20%, Imagínate sí. si la ley decía no menos del 20% de hombres, porque nunca hubo tal, Porque no, nunca se habló de al revés, ¿verdad? Por ejemplo. Porque la estructura institucional, nuestra estructura socioeconómica es evidentemente patriarcal. No, a eso no me quería Sí, llegar, claro, porque imagínate claro, si el código sí. decía no menos del 20% de hombres, ¿qué iba a pasar? Fidel? Nuestra estructura social es machista, sí, es cierto, ¿verdad? Pero, a ver, yo soy un convencido de que las personas tienen que entrar ahí en función al mérito, ¿verdad? Pero Fidel, pero definamos qué es el mérito. No. A ver, mira, ¿cuántos somos senadores? Senadores somos, creo que 10 senadores tenemos por ahí. Entonces, ¿quién dice que en este país que los meritorios somos solamente los hombres y que hay solamente un 10% de mujeres meritorias? O sea, el concepto de mérito, que se entiende por el mérito. ¿De Cuando- dónde? cuando- Porque una mujer que cría a sus 5 hijos, jefa de hogar, etcétera, etcétera, esa es meritoria. Lo que no tiene es recurso en todo caso para integrar la lista. Sí. En todo caso, Víctor, ¿verdad? Armemos una instancia, ¿verdad? Que no sea el Senado, ¿verdad? Porque esa es una, a ver, sí, porque es la que crió y la que sufrió, etcétera, etcétera, es lo que le... Armemos una instancia bueno, donde realmente puedan pero decime si no es meritoria esa. Sí, donde realmente sea, puedan capacitar a las mujeres. Cuando se rechazó la Pero primera la mujer, ley de- a ver, pero Fidel, paridad. nosotros los hombres, que ya, este es mi tercer periodo Yo llegué a mi parlamentario. oficina, Víctor, y le dije Sí. a las mujeres se enojaron conmigo. ¿Verdad? Ahora, quiero contar ¿Por que qué? en mi oficina, ¿verdad? El 80%, ¿verdad? Es mujer. En mi oficina particular, ¿verdad? De la empresa donde estoy yo, es mujer. Y Claro. le digo, bueno, preparen su valija. ¿Y por qué? No, porque ahora efectivamente ustedes se van a tener que... Pero perfecto lo de tu oficina, pero la lista de pachequería, Y- no, es 80% mujeres, por no, ejemplo. Pero- pues esperar, nosotros en los primeros 5 lugares no teníamos una mujer como decían todo el resto. Nosotros teníamos 2 mujeres. Lastimosamente no pudimos meternos más, ¿verdad? Y Pero, te puedo asegurar que a había ver. lugar para 3. Fidel, cuando decíamos que capacitemos a las mujeres. A ver, este es mi tercer periodo como parlamentario. Y los hombres que estuvimos en diputados nunca fuimos, ninguno era Einstein. O sea, Sí. no son en eso estamos en igualdad de condiciones. Y el tema de la meritocracia en una sociedad tremendamente desigual, en una sociedad tremendamente opresiva con las mujeres, es peligroso. Hay que definir bien qué se entiende por mérito. A ver,
una mujer, vamos a suponer clase media alta, que tiene tuvo la posibilidad de ir a la universidad, de ir a Harvard inclusive, es meritoria. Pero esta mujer que crió 5 hijos sola, o a veces soportando a la bestia que la esté golpeando todos los días, también es meritoria. Entonces debería tener la posibilidad de integrar y ocupar espacios de poder como un diputado, junta departamental, junta municipal. Es remover esos obstáculos que son insuperables en estas condiciones para las mujeres a través de la ley. Eso es un mandato de la propia Constitución. Es lo que se denomina discriminación positiva. Yo entiendo que la ley de paridad anterior se extendió más de la cuenta. Esto yo conversé inclusive con la senadora Lilian Samaniego. Le dije, no, vamos a ir a los cargos electivos nomás. Después avancemos en los otros aspectos. Pero, y quiero aclarar lo siguiente también. Vamos a suponer que diputados digan, nosotros no estamos de acuerdo con este tema. Eso vuelve a senadores. Probablemente ya no vamos a tener la mayoría de nosotros para ratificarnos y quedará el desbloqueo así como yo creo que el espacio a las mujeres sí se le tiene que dar, Patricia, ¿verdad? Ahora no estoy de acuerdo en que sea un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque, como decir, el voto preferencial vos podés armar una lista de 45 y elegir de esa lista de uno, solamente uno, pero va un poco contra el sentido, ¿verdad? De decir, vamos a desbloquear, ¿verdad? Cuando vos estás imponiendo. ¿Me explico? ¿Por qué imponer, Fidel? No, porque 45 serían, vamos a suponer, 23 hombres y 22 mujeres. 22 ¿verdad? Mujeres. Y vos podés armar una lista, los 15 primeros pueden ser hombres. Le digo ya, Asociación de Misóginos del Paraguay, todos hombres, pueden ser los 15 hombres. Y la mujer terminará perdiendo. No quiero que se me vea como machista. No. ¿Verdad? Yo estoy a favor de que las mujeres integren, ¿verdad? Me gustaría ser justo. ¿Verdad? Pero ¿por qué te parece a vos que va a ser justo presentarle solamente una lista de hombres? No. En el quinto lugar está una mujer. No, puede estar en el lugar número 1, ¿verdad? Con el voto preferencial vos podés tener una mujer ocupando el lugar. Te hablo con el actual, digo. ¿Por qué te parece que eso sí es justo? Poner una lista larga llena de hombres y no mujeres. Mira que el hecho de ser mujer no significa que tenga inteligencia y que haya ganado lugar. Tenemos senadoras que hoy dan vergüenza, como María Eugenia Bajac, por ejemplo, del PLRA. Por eso voy al tema de los méritos, ¿verdad? Yo soy de la teoría del dicho cada pueblo no es que tiene el gobernante que se merece, sino que se le parece. Todos salimos de la misma universidad, todos venimos de la misma familia, todos venimos de la misma sociedad, ¿verdad? Y yo creo que, con eso no quiero decir que todos los hombres que están en diputados o en senado y todos los parlamentarios son brillantes y las mujeres no funcionan. No, ¿verdad? Yo te puedo asegurar de que con el sistema, vamos a ir al extremo, con el sistema que tenemos hoy, ¿verdad? Vos llegás a presentar, hacer una lista de los primeros 5 lugares y son las mejores mujeres y tienen las condiciones, lógico que hay que votarle, ¿verdad? Pero no una cosa decir por imponer. Yo estoy de acuerdo, imponer por imponer, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo de que sí tengan que ocupar los lugares, yo estoy sí de acuerdo de que tenga que haber un espacio de formación, ¿verdad? De las mujeres, ¿verdad? Para que puedan entrar en el ámbito de la política. Yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Con que se le dé o sea, lo que contempla la ley hoy, y yo estoy de acuerdo con que el voto preferencial pueda ayudar y elegir, ¿verdad? Pero ese tema de que nosotros agarremos, y vuelvo a decir, no estoy en contra del tema de la paridad, ¿verdad? Vuelvo a decir, ¿verdad? Ese tema de que obligatoriamente tengamos que colocar un hombre o una mujer, siendo que vos tenés condiciones de agarrar y decir, no, esta mujer que está en el número 45, para mí, esta es la que vale, porque es la máster en todo, yo le quiero llevar al número 1, ¿verdad? O poder armar una lista de 45 senadoras mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Pero vos sabés que ningún partido, el Partido Colorado no va a hacer eso, el PLRA no va a hacer. Estoy colocando los extremos. No, a lo que voy nomás es justamente pero miremos la historia social y política de este país. Sí. Del mundo. No, pero Paraguay, no se dan las condiciones que plantea acá el senador. O sea, la mujer siempre estuvo en una situación de absoluta e injusta desigualdad. Pero, y ni qué decir la mujer pobre, y ni qué decir si es campesina. Entonces, ahí hay una situación de desigualdad. Y el tema de la imposición, Fidel, la mujer pobre, el hombre pobre y el hombre campesino también. Bueno, pero peor, pero imagínate, si el hombre pobre y campesino está ya en situación de desigualdad, imagínate entonces, si además... Si cambiamos, si entonces, además no digamos el tema de ley de paridad. Si además vamos a decir, si además sos, porque da la misma condición, porque la hace además sos mujer, el hombre campesino, además sos mujer, fíjate nomás, mujer y pobre, encima de eso. Pero el tema de la imposición, en todo caso, discutamos la legitimidad de la imposición.
Porque nosotros hoy estamos, por ejemplo, es una imposición decirte a vos, mira, sí o sí tenés que marcar a alguien en la lista, porque la otra posibilidad era marcar la lista sola. Y vos después, fíjate nomás, Patricia de la audiencia, una alternativa era decir al elector con el desbloqueo, vos podés ir a votar solamente en la lista. Eso significa que aceptás el orden establecido. Sí. Nosotros hoy aprobamos El cambio. donde le imponemos, sí o sí vas a tener que decir me gusta el 1, el 2, el 3, el 5. Ahí hay una imposición. Nosotros consideramos legítima. Bueno, esa es la única discusión en todo caso. Yo considero legítimo que en un país, repito, tremendamente desigual, injusto, y ni qué decir con las mujeres, se establezca esta imposición, entre comillas, de la paridad, y después la sociedad que decida. Repito, si quieren conformar una lista absolutamente de hombres en los 20 primeros Porque lugares, el que lo quiere pueden va a poder hacer. votar exclusivamente por los hombres, por más que ya uno mujer, dos mujeres, cuatro. Y en ese sentido, la mujer puede terminar perdiendo, porque hoy por ley tiene que tener un porcentaje. Con el desbloqueo puede no tener absolutamente nada, sobre todo tomando como referencia las bancas que puede ganar un partido político. Que es uno de los problemas, ¿verdad?, que me olvidé de mencionar, que tiene esta ley de paridad. Va a chocar contra la normativa electoral, ¿verdad?, el artículo número 32, 37, no recuerdo el número, ¿verdad?, donde obliga a que efectivamente el 20% de los escaños estén ocupados. Bueno, pero por eso al final, Fidel, no es que yo soy contra la mujer y eso es una sociedad machista. No, está bien. No es porque sea yo no te pobre, estoy acusando y sea mujer. No, quiero tomar clara. Por eso es que al final, recordarás que planteé, justamente me tocó esa parte, que en uno de los artículos, en el artículo final, diga todas las disposiciones contrarias a esta ley quedan derogadas. Entonces superamos este problema del artículo 32. Y aclarar lo siguiente. ¿Está superado lo del 20%? Sí, superado. Y aclarar lo siguiente, solamente para las internas. O sea, lo que la ley dice, así como se aprobó hoy, o sea, el proyecto, lo que dice a los partidos y movimientos, para tu interna tenés que establecer de esta manera. Repito, después las generales ya sale conforme a la decisión de la voluntad popular. Ya, yo creo que ya discutimos, no sé si bastante, pero por lo menos mucho, y se entendió claramente que no estás en contra de las mujeres. Ahora, cambiando un poco de tema, pero siempre dentro de lo que hoy ocurrió, que tantas cosas ocurrieron, ¿verdad?, que tiene que ver con el fenómeno payo. ¿Ustedes vieron cómo se movilizaron en las calles hoy? No había 5.000 personas, no había 10.000, pero había gente que hizo ruido, se manifestó. ¿Cómo califica usted? ¿Cómo ve ese fenómeno usted, senador? A ver, primero yo veo de que Payo es una persona que maneja muy bien el tema de las redes sociales, ¿verdad?, y maneja muy bien las emociones de las masas que se mueven en las redes sociales, ¿verdad? El fenómeno Payo, a ver, nosotros, para aclarar, ¿verdad?, cuando nosotros hablamos del suplente del senador de Cruzada Nacional, así como dijimos que el senador, ¿verdad?, que tenía que haber reemplazado al senador Oviedo Mato, ¿verdad?, era banca 1C, ¿verdad?, porque creemos que la banca es del partido. Nosotros seguimos sosteniendo eso, no es que tenemos algo particularmente contra Payo, ¿verdad? Lo de Payo se viene dando. Payo ha tenido actitudes, ¿verdad?, que han arrancado en el Senado no de ahora, desde hace tiempo, ¿verdad?, y ha llevado esto a un nivel de donde la tolerancia de todos, ¿verdad?, porque ha agredido a periodistas, a funcionarios, ¿verdad?, a parlamentarios, ¿verdad?, ha roto patrimonio del Estado, ¿verdad?, ha insultado a personas, y eso es permanente, y yo creo que llegó un momento donde todo el mundo vio lo que ocurrió en la Comisión de Asuntos Constitucionales, ¿verdad?, que él mismo estaba grabado, y también lo que ocurrió en el Senado, no porque haya sido contra el senador Galaverna o contra el senador Beto Velar. Yo quiero aclarar de que si se hablaba de la sanción, ¿verdad?, de lo ocurrido solamente por ello, yo estaba a favor de una amonestación, de un apercibimiento, ¿verdad? Pero cuando se comienzan a tocar, ¿verdad?, todas las causales y todo el tema, ¿verdad?, y yo creo que una sociedad, ¿verdad?, cuando pierde su capacidad de asombro, es una sociedad que está condenada efectivamente. Cuando ocurrió eso, yo dije, nosotros tenemos que dar un ejemplo, porque esto no puede seguir así. Lo que ocurre es de que nuestros colegas parlamentarios, nadie quería tomar la decisión. Yo se lo había dicho en varios programas a mí así, yo creo que lo tenemos que sancionar, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de sanciones, ¿verdad? Amonestación, apercibimiento, amonestación, suspensión,
yo creo que había sin goce de sueldo, pero había sido, o sea, con goce de sueldo, pero había sido que solamente está contemplado sin goce de sueldo. Sin goce de sueldo, sí. ¿Verdad? Y realmente se llegó, lastimosamente se llegó, y no es porque nosotros hayamos querido, sino que este señor, el senador Cubas, venía forzando, bueno, y la actuación de Payo sigue en ese sentido. Yo no sé hasta qué punto va a llegar, pues yo creo que una sociedad se construye, ¿verdad?, con los valores, con los principios y con el ejemplo, ¿verdad? Hoy sé Si todos en el Parlamento tuviésemos la misma actitud de Payo, eso sería una anarquía. Pero usted entiende también que tiene que ver el comportamiento de Payo con ese cierto apoyo ciudadano que tiene. Sí, obvio. Por el hartazgo hacia la clase política. No justifica, pero tiene. Es Yo como estoy de una acuerdo, reacción yo estoy de acuerdo en el fondo, el hartazgo. no en la forma. Ujú. ¿Verdad? Yo creo que nosotros en el Senado, y lo discutimos esto con Víctor y con muchos otros senadores, ¿verdad? Hay lugares donde tenemos que confrontar las ideas con altura, ¿verdad? Y decir, bueno, estamos en un órgano colegiado y si perdiste y tenés que seguir trabajando, ¿verdad? No nos queda otra, ¿verdad? Porque si vamos a comenzar nosotros a patear, ¿verdad?, o a suspender las sesiones, ¿verdad?, porque no aprobamos mi proyecto, ¿verdad?, y comenzar a romper, a quemar el Congreso, a incinerar de que el platillo volador, porque no rechazaron mi proyecto, y yo digo, pero espera un poco, ¿dónde vamos a terminar si todos actuamos de esta manera? Senador. Yo creo que Payo es muy inteligente. O sea, no es un loco sueldo. Es alguien que maneja muy bien y se presenta con ese perfil de antisistema. Y quedamos todos nosotros como parte del establishment, como parte del statu quo. Y obviamente siempre en las sociedades hay sectores que no quieren saber nada con el establishment. Entonces él es el antisistema. Lo que, no sé, pudo ser Trump en Estados Unidos por derecha, Bolsonaro en Brasil, las cosas que hacía Bolsonaro también, terminó siendo presidente. Entonces, él se presenta como el antisistema, y ahí pone en crisis inclusive a la izquierda, al Frente de Guazú, porque uno dice, bueno, la izquierda es el sector antisistema, claro, pero Payo va y ocupa ese espacio también, y hay una disputa ahí. Y por otro lado, él maneja muy bien esto que todo el mundo le cita a Vargas Llosa, porque él es famoso, pero otros sociólogos ya dijeron antes, esto de la sociedad del espectáculo. Él monta espectáculo. Si uno mira lo que ocurrió en asuntos constitucionales, donde estuvo Fidel, que estuvo tratando ahí de mediar en el tema. Cuando le derramó el agua al policía. Yo me retiré. Le tiró el micrófono al policía. Yo me retiré unos minutos antes, o sea, soldado que huye a tiempo, ¿verdad? Se produce todo ese momento de mucha tensión y después, cuando termina todo, va Payo hasta la cámara y dice, bye. O sea, eso estaba fríamente calculado como un espectáculo que se vende a la sociedad, y en una sociedad que mira eso con mucho agrado, y por eso obviamente tiene un apoyo importante de sectores de la ciudadanía. Ahora, este tema del hartazgo hacia el sector político, hoy también mencionaba esto en Senado. Si vos mirás la historia de la humanidad, nunca los políticos tuvieron buena imagen, nunca. Porque es una actividad bastante escabrosa la actividad política. Solamente después de retirarse de la política, o después de uno muerte. recibe... O después de muerto. O después de Después muerto. de muerto. Y citaba hoy, por ejemplo, Demóstenes, allá 300 años antes de Cristo, en esos debates famosos con Esquina y otras figuras, se acusaban de corrupción, le decían corrupto, recibiste, no era coima, dádivas, sí. Que Filipo le regaló madera, que le regaló caballo, entonces pedía la ejecución por corrupción, por traición a la patria. Siempre hay un hartazgo hacia la clase política. Ahora, ¿hasta dónde la sociedad acepta ciertas actitudes? Y veremos. Yo creo que Payo también sabe de esa situación y tensa el ambiente, tensa hasta cierto punto. Lo que ocurrió hoy, por poner un ejemplo nomás, lo que ocurrió hoy cuando se rechaza el proyecto de Payo Cubas y se iba a empezar a estudiar el proyecto de Patria Querida, que era el más viable, que creo que tenía ya la mayoría, él le dice a todos, no, se rechazó el proyecto, pero no le avisa que hay otro proyecto que estaba estudiando. Y después cuando... más o menos parece que la cosa se normalizaba porque la gente empezó a entender que estábamos tratando el proyecto Patria Querida. ¿A dónde va? Va al Palacio. ¿Dónde fueron las cámaras? ¿Dónde fueron ustedes? Al Palacio, detrás de Payo. Yo estuve mirando. Lastimosamente eso es así, ¿verdad? Sí. Y voy mucho, ¿cómo es que se llama este filósofo, periodista argentino?
Pues ya me va a venir el nombre, ¿verdad? Que habla en un libro bajo el imperio de las ideas morales y habla mucho de la prensa amarillista, ¿verdad? Y la prensa muchas veces da pie para todo esto, ¿verdad? Hasta que, porque Payo al comienzo gozaba vamos a decir, de la buena vista y de los... De inmunidad mediática. De inmunidad hasta que comenzó a atacarle a todo el mundo y no se salvó nadie, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver hasta cuándo puede llevar adelante este personaje, ¿verdad? Y puede mantener el antisistema, ¿verdad? Pero yo creo que esto es positivo, ¿verdad? ¿Es positivo en qué sentido? ¿Verdad? Una ciudadanía atenta, una ciudadanía vigilante, es una ciudadanía que hace parte de una democracia, ¿verdad? Porque así como decía el libro de Acemoglu, dice, los países son ricos, ¿verdad? Y repetí eso muchas veces, ¿verdad? No por su riqueza natural, su antigüedad, su religión, su política, su historia, sino porque tienen políticos serios, responsables, que plantean políticas conducentes a algo y eso requiere responsabilidad, ¿verdad? Una justicia independiente, que yo creo que en la elección venimos caminando hacia eso, y una sociedad participativa, ¿verdad? Y vigilante, ¿verdad? Y yo creo que en todos estos procesos ¿verdad? Juicio político, pedido de desafuero, ¿verdad? La ciudadanía comienza con González Dar, la manifestación, los Ibáñez, los scratches, las vigilias, comienza desde el marzo paraguayo, ¿verdad? Esa sociedad que se manifiesta, ¿verdad? Yo creo que es positivo, ¿verdad? Y nos obliga a nosotros, parlamentarios, senadores y diputados, ¿verdad? A hacer bien las cosas, ¿verdad? Pero también acá es donde yo digo que la prensa tiene que tener un papel de cierta responsabilidad y en algún momento, Patricia, tendríamos que sentarnos nosotros con periodistas, ¿verdad? Y tener este tipo de debates filosóficos y profundos, ¿verdad? Porque así como la prensa puede ayudar a construir, con eso no estoy hablando de cercenar, porque yo creo que la prensa tiene que ser libre y el trabajo que tuvo la prensa en la historia del Paraguay es muy importante, ¿verdad? Pero también una prensa mal dirigida, o sea, vamos a decir, una prensa amarillista que solamente vende estos fenómenos, claro, ¿verdad? Destruye, ¿verdad? Y hay un libro, no me acuerdo, de Stiglitz, ¿verdad? ¿Por qué caen las democracias, ¿verdad? Y es un fenómeno, ¿verdad? Así también, ¿verdad? Nacieron demagógicamente demagogos, ¿verdad? Hitler, lo tenés a Bolsonaro, Correa ¿cómo se llama? Chávez. Bueno. Ahora, hay que entender la mecánica esta de mientras Payo dé rating a los medios, va a seguir la cobertura, sí. Porque también hay una sociedad que consume esto. Porque, a ver, yo me encuentro con la gente ahí y se pone feliz porque por fin hoy no pa fulano, le tiró a fulano. Yo también, a mí me gustaría hacer... A mí me gustaría sí, pero yo no puedo. Pero yo no puedo, entonces Payo es el ídolo. ¿Hasta dónde va esto? Y esto va a depender en gran medida también de nosotros, de la institucionalidad que vayamos construyendo para poder incorporar esos reclamos, entender nosotros. Hoy hablamos fuera de micrófono. Hoy, yo empecé a ser parlamentario en el 2008. Entre el 2008 a hoy cambió muchísimo. Hay cosas que antes, en ese periodo, por ejemplo, vos podías hacer todavía como parlamentario. Había mucha oscuridad, mucha opacidad. Hoy eso es impensable. O sea, la sociedad también va cambiando. Eso se va transparentando bastante. Y bueno, forma parte de esta nueva sociedad el tema del espectáculo, del show, o sea, la impresionante, la irrupción de las redes sociales, Facebook, etcétera, etcétera, se presta al espectáculo. Y bueno, lo que hay que evitar es que este espectáculo excesivo termine afectando a la democracia, termine afectando al Estado de Derecho. Las redes sociales en la política, senador, ¿cuánta importancia usted le da? Me río, Patricia, porque, a ver, estábamos comentando con Víctor, ayer nosotros estábamos convencidos, lo manifestamos públicamente y hace tiempo, hemos iniciado nosotros, vamos a decir, el pedido de desafuero al Contralor, un reclamo ciudadano generalizado, se lo consigue destituir o quitar o renuncia al Contralor, vamos a decir, se le quita los fueros, o sea, antes de que se le quite los fueros renuncia a él, ¿verdad? Salimos ayer y ligamos huevo, ¿verdad? Durante la campaña comenzamos a trabajar, llego a mi casa y me dice mi señora, tenés 283 visitas, 3 a favor, 280 en contra. Entonces, esa es la vida del político. Estamos hablando acá con Víctor, le digo, mira, yo todavía no tengo la piel curtida todavía,
me afecta, ¿verdad? Porque siempre fuimos personas afables, personas de buen trato con todo el mundo, ¿verdad? Y va a llegar un momento donde decir la pucha, pero el tiempo no va a juzgar, ¿verdad? Yo creo que venimos haciendo, ¿verdad? Y el Senado, a pesar de sus críticas, yo te digo, es cierto que está las personas acomodadas por prebenda, por clientelismo, pero también tenemos una calidad de funcionarios Claro, excelente. Claro que hay, está el que trabaja, que gana que trabaja, 2 millones, ¿verdad? 3 millones de guaraníes Sí, y hay otro que gana 17 y no hace nada. Existe, Está el bueno, y funcionario de calidad. contra que nada eso más tenemos que está, pelear. Están, ¿verdad?, los parlamentarios que miran un poco el rating, están los parlamentarios que efectivamente quieren los cambios, ¿verdad? Y el tiempo nos va a jugar, ¿verdad? Lo que la ciudadanía tiene que aprender es a mirar un poco, ¿verdad? Diferenciar, ¿verdad? Aquellas personas que efectivamente tienen, ¿verdad? Vamos a decir, no es una producción parlamentaria porque no pasa por la cantidad. No, para mí tampoco. Sino Los por la informes que calidad. salen mensuales, si es la lista de los senadores Sí. más productivos, Sí, no sino tiene por sentido. la calidad, ¿verdad? Claro. Y finalmente, como yo le digo a los muchachos, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta de lo que se ha conseguido hoy. Esto puede llegar a ser histórico para el Paraguay. Pero este es un primer paso que dimos, Claro. ¿verdad? Ahora, Después tiene que venir un montón de leyes, No, pero esto ¿verdad?, ya es conjugadas histórico. para, ¿verdad?, que Ahora, realmente podamos perfeccionar esto. Patricia que y quiero Fidel, consultar antes nomás, sí, senador, que vaya a lo siguiente y se me pierda la idea. Vos tenés un poco más de experiencia que el senador en el Parlamento. Pero vos parece te das- que no. ¿Eh? Parece que no. No, No, me mentira, refiero Víctor. a lo que viviste y te Sí. quiero ir por eso, ¿verdad? En otros tiempos, la gente no sabía cómo alguien iba a votar. O sea, la ciudadanía. Uno llegaba, se votaba y ahí, cuando uno tenía el resultado del voto, qué sé yo, por el aumentazo de salario de funcionarios, y ahí la gente se indignaba. Lo que ocurrió ayer con el tema del Contralor es algo impensable, que las prensa y los medios seguían uno a uno los votos. Es más, el periodista de Noticias Paraguay, Mauricio en este caso, Llegaron a compañero, pasar una suma, parece que llegaban estábamos con así. una lista de los 44 senadores y decían, Sí. ¿usted a quién va a votar? Y le marcaba, y era como una presión que había encima, pero Pero si a mí me vos pareció estabas muy seguro. simpático. Estábamos haciendo los cálculos Sí. en la banca. Todos estábamos sumando y restando, sí. Sí, bueno, y forma parte, lo que estábamos diciendo, es una sociedad mucho más transparente, definitivamente es mucho más Participativa, transparente. controladora. Yo creo que es importante. Participativa, contralora, hay mucho más control. Y repito, hay cosas que antes vos podías hacer y nadie se enteraba directamente. Hoy eso es prácticamente imposible. Vivimos en una gran vidriera, pero pues, quería manifestar lo siguiente, para no centrar todo en el Parlamento. Está bien, yo creo que el Congreso está haciendo un gran esfuerzo para mejorar y es el poder más controlado por los medios. Sí. Excepto ahora que la Corte empieza a tener a transmitir sus plenarias. Pero a nosotros, nuestras plenarias son públicas Sí. y nos ven con nuestros errores, etcétera, etcétera. Los Totalmente. otros poderes son bastante opacos. Y el tema Es verdad. de salario y todo eso, yo no sé, a ver, yo no creo que sea legítimo que un consejero de Itaipú gane, no sé, creo 80 o 60 millones de guaraníes. O de Yacenetá. ¿Quién los votó? ¿Por qué tienen que tener ese nivel de remuneración en esta sociedad en que a nosotros los parlamentarios nos dicen vayan con salario mínimo? No hay problema, con mucho gusto, pero a todos. No se va a candidatar nadie si es salario mínimo. Claro, por eso digo, pero fíjate nomás, a los parlamentarios la gente los vota, Sí. pero al consejero de Itaipú o ciertos privilegios en ciertas otras ministerios, dobles, aguinaldo, etcétera, etcétera. Son cuestiones que hay que ir revisando también para no concentrar todo en el Congreso, porque está bien, tenemos pecados y muchos, No, totalmente pero este es de un problema acuerdo, totalmente. sistémico que tenemos que abordar también con una perspectiva sistémica. Donde haya un poco más de transparencia también en el actuar de las otras instituciones. Porque Totalmente. ustedes están en la vidriera porque naturalmente son una institución netamente política. Totalmente. ¿Por qué no hacemos lo mismo en el Consejo de Ministros? Sí. ¿Por qué no hacemos nosotros en las reuniones de la Corte Suprema de Justicia? Sí, Son las sí. decisiones que vayan a tomar. ¿Verdad? Yo creo que es importante. Es importante. Ahora, el tema del Contralor de ayer. O sea, hasta ayer que amaneció, no habían los votos para sacarlo. ¿Cómo Hasta se cuando llevó a empezó la cabo? sesión tampoco había. Cuando empezó la sesión tampoco. Porque hielo mitad del, ¿cómo se llama? Del voto nominal y del electrónico, que salen los nombres y al final la gente Pero había tiene- eso, senador, ¿verdad? Que tenían Hay- miedo de que se sepa quién votó. Claro que sí. Mensajes de WhatsApp de aquí para allá. Mira, si uno está convencido de que lo que está haciendo es lo correcto, ¿verdad? Y de que el tiempo le va a dar la razón, ¿verdad? No tiene que tener miedo. Ahora, el tipo que está monitoreando, efectivamente, a ver, esto me va a favorecer, porque la suma y resta ahí es permanente, ¿verdad? Y cuando vos agarrás y le comprometés con un voto nominal o un voto electrónico,
cambian un poco las... Pero convengamos que cuando empezó a ver, no sé, prácticamente estaba terminando la sesión y no teníamos los 30 votos. Sí. Por eso es que recurrimos a lo que yo dije, al filibusterismo parlamentario, que es hablar para conversar Para ir y al fin, construyendo. para ir construyendo la mayoría. Sinceramente no teníamos 28, después 29, 28, 29, que ya estaban los 30, no al final, no otra vez. Con un senador menos. Con un senador menos. Entonces, dividimos la tarea, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, fulano, a ver, vos te sentás y hablas tantos minutos, y vos tantos minutos, y otros se dedicaron a construir la mayoría. Finalmente se dio, no solo teníamos ya los 30 votos, sino más de 30 votos, y evidentemente la renuncia ya estaba por ahí nomás cerca, se presentó inmediatamente. Claro, a la vuelta de la pausa le quiero preguntar así brevemente a ambos. La postura de Honor Colorado de votar a favor de la destitución vino a cambiar el panorama también en Añetete, así como ustedes lo pueden notar, ¿verdad? Hacemos una breve pausa y a la vuelta vamos a escuchar las opiniones. Bueno, seguimos con los senadores Ríos y Zavala y la consulta que le hice antes de la pausa. La postura de Honor Colorado, senador Zavala, de decir nosotros apoyamos la destitución del Contralor, que era como un balde de agua para Añetete, el partido, el movimiento del presidente de la República, porque ellos no se habían manifestado hasta entonces. Así mismo, yo creo que fue un punto que la verdad ha hecho pensar a la gente de Añetete. Si bien algunos de Añetete tenían o hablaban por lo menos, porque antes de tomar la decisión y de empujar, durante todo el proceso estuvimos hablando, como mencionaba el senador Ríos, creo que los empujó, efectivamente. Y yo por lo que veo, y ahí tiene, vamos a decir, un protagonismo importante dentro del cartismo, vamos a decir, el senador Riera, ¿verdad? Él es una persona que, tanto con el tema de la elección de los ministros, el jurado de enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura y el tema del Contralor, siempre tuvo posiciones muy claras y yo creo que es importante tener ese tipo de personas y ese tipo de visiones, ¿verdad? Que Riera, ¿vos crees que pudo haber ayudado un poco a mover el tablero dentro de Honor Colorado? Sin duda. Y en tu caso, ¿qué opinión o qué imagen te vino a la cabeza de opinión cuando viste el comunicado de Bachi Núñez, que creo que fue, y Pedro Aliana, que dijeron nosotros vamos a apoyar la institución? ¿Qué pensaste ahí, senador? También me sorprendió porque hay que recordar que García es producto de un acuerdo de Honor Colorado en diputados, en aquel entonces yo estaba en diputado, con un sector de la izquierda. Avanza País, en ese entonces. Avanza País. Entonces, cuando armó su equipo García, gran parte de su equipo siempre fue de Honor Colorado. Y bueno, uno suponía que mantenía esos vínculos, etcétera, etcétera, pero evidentemente hubo alguna ruptura, algún cambio, y Honor Colorado se manifestó en el sentido que ya sabemos, y eso vino a cambiar absolutamente el escenario. Inclusive dentro del Partido Liberal, debo confesar, en mi bancada misma nosotros discutíamos qué hacemos, porque por más que los diputados se enojen, nosotros esperábamos un mejor desempeño de los acusadores. Yo creo que había elementos para un mejor desempeño de los acusadores. Porque hubo elementos que ni se incluyó. Por eso. Sí. Entonces uno decía, a la pucha, pero esto es complicado, pero después uno se dio cuenta que realmente era insostenible. Yo les decía a los colegas que estaban dudando o que hasta el final decían que no iban a acompañar la destitución, les decía, por más que hoy se salve, por ayer, ¿verdad? Insostenible, no va a poder continuar. Si ya tiene en contra al presidente de la República, le tiene en contra a HC, le tiene en contra a Fidel Zavala, estoy nombrando los líderes de los equipos políticos, claro. Le tiene en contra a Efraín Alegre, le tiene en contra a Desiré, le tiene en contra a gran parte del Frente de Guazú, 4 era, le tiene en contra a Agamos. ¿Cómo haces para continuar en esas condiciones? Entonces, y finalmente el Partido Liberal Radical Auténtico reúne a su comité político y bajó la línea en el sentido de que hay que acompañar la destitución. Y faltaban 2, 3 votos. Además, hay que decir lo siguiente también, Patricia. Sí. Yo creo, cuando vi ese bochorno de su reunión en un edificio,
Del Contralor con los liberales, con cierto sector. Bueno, yo dije, acá me parece que acá selló su suerte. Yo creo que eso también significó un punto de inflexión muy importante, porque no sé por qué hizo eso. Porque quería demostrar, así como se entendió, era el grado de impunidad que tenía. Porque Pero, ya estaban bajo la lupa de la ciudadanía y aún así no les importó ni a Dionisio Amarilla, ni a Zulma Gómez, ni al Contralor, ni a la alta autoridad de la Contraloría que participó, no le interesaba. Creo que eso terminó... Pero es tonto, porque Sí. inclusive, vos, no sé, creo que esto dije al aire, ya dije al aire. Para esa reunión convocaron a intendentes liberales del Alto Paraná. Muchos de esos intendentes no son del equipo del doctor Llano. Entonces, obviamente iban a comentar, eso se iba a filtrar sí y o se sí. filtró, por eso la Y se prensa filtró, estaba y ahí. en un lugar céntrico de Asunción, a la prensa no le costó nada llegar. Entonces, eso también significó un punto de inflexión. Sí. No entiendo por qué hasta ahora, no entiendo por qué hicieron eso. Fidel. Sí, indudablemente al inicio, vamos a decir, nos quedamos con un sabor amargo, vamos a decir, cuando se lleva adelante el libro acusatorio, pero cuando nosotros comenzamos porque antes y después también, ¿verdad? Nosotros nos reunimos con intendentes, nos reunimos con gente de Contraloría, escuchamos un poco la campana, fuera de las 3 denuncias que había, más 2 después que se ampliaron por lavado de dinero y, ¿cómo se llama? Enriquecimiento ilícito. Comenzamos nosotros a mirar diferente un poco el juicio, ¿verdad? Nosotros entendíamos de que este no es un juicio ordinario, ¿verdad? Para eso está los estrados judiciales, Claro. ¿verdad? Este es vamos a decir, le damos o no le damos el respaldo para que él pueda continuar, ¿verdad? Cumpliendo una función delegada por, ¿verdad? El Parlamento, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, lo que vemos nosotros también es de que en su defensa, él apeló todo tecnicismo jurídico. En ningún momento él dijo, yo de esto, ¿verdad? Soy libre, acá está, esto demuestra lo contrario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la parte donde realmente estuvo duro es cuando realmente, vamos a decir, nosotros comenzamos a investigar y decimos, a ver un poco, o por lo menos yo interpreté así, ¿verdad? Miramos la producción de él de los últimos 3 años, o sea, digo del Contralor, de la Contraloría, ¿verdad? 2016, 2017 y 2018. En el 2016 había 8 casos elevados al Ministerio Público. En el 2017 había 12 y en el 2018 habían 18, ¿verdad? Y vos agarrás y decís, ¿verdad? Y cuando agarras y dices, no, porque hay ONGs que dicen de que la economía en el Paraguay el 50% es informal, ¿verdad? Y yo no veo eso, yo dije, este señor, ¿verdad? Sumado a la producción, a su escasa producción, ¿verdad? Viven, no sé, Alicia en el País de la Amarilla. Pero teníamos apenas como 36 denuncias elevadas al Ministerio Público en 3 años. En 3 años voy a decir, pero... De los 255 municipios que tenemos. ¿En qué país estamos, verdad? Y todos los recursos de FONACYT y todas las rendiciones que nos hicieron y todo, voy a agarrar y decir, no, yo creo que este señor no merece, ¿verdad? Y cuando cerramos nosotros la intervención, dijimos, si se queda, que cumpla. Y para el que viene va a ser controlado. ¿Qué opinas del tema de dar a conocer las declaraciones juradas, senador? Mira, yo creo que hay una discusión porque las declaraciones son públicas de carácter reservado, ¿verdad? Y para mí el hecho de que sean públicas, son públicas, ¿verdad? Cualquier investigación la gente pide y tiene que estar disponible, ¿verdad? Ahora, si la ciudadanía agarra y dice, yo no soy la persona indicada, ¿verdad? Por lo que yo pasé, ¿verdad? Por un tema de precautelar, un poco mi familia, el tema del secuestro, de que esté otra vez disponible y presto al chantaje, extorsión, etcétera, etcétera. Pero si se tiene que dar, ¿verdad? Si es lo que la ciudadanía pide, etcétera, etcétera, yo estoy dispuesto, ¿verdad? Tenemos que ver nomás desde el punto de vista legal, ¿verdad? Si es una atribución del Contralor, ¿verdad? O una atribución del Congreso. ¿Y qué pasa en la orden judicial que hoy tiene la Contraloría? La Contraloría, ante una orden judicial, tiene la obligación de dar. Por eso digo, es información pública de carácter reservado. ¿Verdad? Es tipo la información de los organismos de inteligencia. Es pública, hay que mostrar, punto. Si querés ser un hombre público, una mujer pública, mostrar lo que tenés, punto. Ya. Bueno, muchísimas Totalmente. gracias, senador Ríos. Muchas Muchísimas gracias. gracias, senador Fidel Zavala. Nos ganó la hora, así que gracias por venir. No, Sigan gracias, con gracias. Noticias Paraguay. Hasta mañana. Nos quedó corto el tiempo.